Bendiciones, Yahweh te bendiga, estamos conectados de Argentina a Buenos Aires, Ministerio de la Senda Antigua, Luz a las Naciones. Damos gracias al Padre por otro día más para poder compartir su palabra. Bienvenidos a todos, damos gracias a Yahweh entonces. Y vamos a iniciar con este mensaje de hoy, como todos los martes. Vamos a ver un mensaje de mucha bendición hoy. Esta semana vamos a tocar dos mensajes que tienen que ver con el pueblo de Yahweh, dos mensajes que van a ser de gran bendición, más que nada para todos los hermanos que están viniendo a la restauración de las Escrituras y también para todo cristiano que no conoce la restauración de las Escrituras y entender realmente lo que quiso decir Yahweh a través de su palabra. Así que los mensajes de hoy, el viernes, dos mensajes que están unidos: ovejas perdidas, el de hoy, y el misterio del Evangelio. Entonces estos dos mensajes están unidos. Vamos a profundizar las Escrituras, vamos a verlo detalladamente y va a ser de gran bendición. Así que bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga, y vamos a iniciar entonces con una oración al Padre, entregando este mensaje en sus manos, que pueda ser de bendición y que pueda ser de luz para muchas personas. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por una vez más estar presente en el Ministerio de Senda Antigua, en las redes, en las naciones. Gracias por mis hermanos, que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo pueda escuchar y pueda entender tu verdad y tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama Ovejas Perdidas y va unido con el mensaje del misterio del Evangelio que vamos a tener el día viernes. Es importante que vean los dos mensajes, el de hoy y el del viernes. ¿Por qué? Porque los dos están unidos. Y hoy vamos a ver, juntamente con el viernes, vamos a entender realmente el misterio del Evangelio. ¿Por qué es misterio? Porque Pablo hablaba de que había un misterio. Había algo que no se entendía dentro del sacrificio del Mesías. Entonces, vamos a ver ahí en las Escrituras muchas verdades hoy. Vamos a ver mucha historia. Vamos a entender muchas verdades bíblicas, muchos versículos que muchas veces en las iglesias cristianas nunca nos enseñaron bien. Y en medio del mensaje quiero aclarar algo importante para todos los hermanos que conocen la restauración de las Escrituras. Y cuando digo restauración de las Escrituras me refiero a entender correctamente la Biblia, a entender realmente el idioma correcto que es el hebreo y saber lo que realmente quiso decir Yahweh en su palabra. Y quiero aclarar bien este tema porque hay muchos hermanos que son muy religiosos con respecto a la restauración. Ustedes saben que para conocer la verdad de Yahweh lleva un proceso, no es un día para el otro. Lleva un proceso que uno estudiando todos los días las Escrituras, va a tardar mínimo un año, estudiando todos los días las Escrituras. Entonces, es importante entender que para conocer la verdad de Yahweh nos lleva años. Nosotros tenemos que entender eso. Conocer la restauración de las Escrituras nos lleva años. Poder entender realmente toda la Biblia, los dos pactos. Y muchas veces en las iglesias hay institutos bíblicos, seminarios, que te enseñan la Biblia, pero no van a la raíz, y la raíz es el hebreo. Entonces ahí está la diferencia de conocer la verdad de Yahweh. Cuando hablamos de las ovejas perdidas, es un mensaje que me dio el Padre juntamente con otro que es del viernes, que se llama el misterio del Evangelio, y tiene que ver con las ovejas de Yahweh. Yahweh llama a su pueblo como ovejas. Las ovejas en la Biblia son los hijos de Yahweh. Muchas veces nosotros entendemos que claramente la Escritura dice que Yahshua es el buen pastor, el pastor de las ovejas. Y que el redil representa el pueblo, la congregación. En los términos
del término cristiano sería la iglesia, pero en realidad es la congregación, el pueblo de Yahweh, que no es un lugar físico, sino es espiritual. Entonces vemos que las ovejas representan a los hijos de Yahweh, y las ovejas están en todo el mundo, están en las naciones. El pueblo de Yahweh no es una denominación, no es ser cristiano, no es ser católico, no es ser adventista, testigo de Jehová, no es ser una rama de lo que sería el cristianismo o algún tipo de denominación o nombre que le pongan en las iglesias. El pueblo de Yahweh es todo aquel que tiene al Hijo, que creyó en su Hijo y que aceptó al Espíritu de Yahweh y que nació de nuevo. Ese es parte del pueblo de Yahweh. Ese es parte de lo que sería dentro de la novia. Y nosotros tenemos que entender muchas verdades bíblicas para comprender este mensaje y mensaje del viernes, porque vamos a ver muchas verdades y muchos que han estudiado la Biblia durante años, muchos se van a querer romper la cabeza. ¿Por qué? Porque nos predicaron un evangelio diferente. Por eso es importante entender cuando Pablo dijo el misterio del evangelio. ¿Por qué? Porque durante siglos se ha contaminado el evangelio del Mesías y nos han predicado un evangelio diferente. Entonces vemos que las ovejas representan los hijos de Yahweh que están en las naciones. A partir del sacrificio del Mesías, comenzaron los hijos de Yahweh a ser nombrados como ovejas. Hoy en día hay millones de ovejas en el mundo que están dentro del pueblo de Yahweh, pero muchas están perdidas. Muchas se están muriendo espiritualmente. No tienen un pastor, no tienen un redil donde estar. No tienen alimentos frescos, no tienen pastos frescos. Por eso la imagen de este mensaje se llama ovejas perdidas y vemos una oveja muerta en medio de un desierto, en medio de un campo desértico. Así hay muchas ovejas en el mundo entero que no tienen una intimidad con el Padre, que no tienen el buen pastor, que es el Mesías, que es Yahshua, no están recibiendo alimento sólido. ¿Por qué? Porque se están muriendo espiritualmente. Y todo aquel que conoce el verdadero evangelio de las Escrituras tiene que predicar la verdad de Yahweh a las naciones. Lo vuelvo a decir, muchas veces nosotros estamos acostumbrados que el pastor Eric Tiseira dé el mensaje, que el pastor fulano, que el siervo, que quien sea esté predicando y nosotros no predicamos. Nosotros conociendo la verdad de Yahweh no enseñamos. El llamado es para todos. Para todos, no es solo para uno, para dos, para tres. Yo siempre digo que si hubiese mucho Eric Tiseira en las redes, ¿qué alcance tendría? Me incluyo porque estoy en este ministerio. Quizás otro siervo se pueda incluir. De siervos que predican la verdad de Yahweh. Imagínense que haya un solo Eric Tiseira en cada nación. En cada país, dentro del ministerio de Senda Antigua, el alcance que tendría. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados que otros prediquen, que otros enseñen. Y la realidad es que muchas ovejas que son hijos de Yahweh hoy se están muriendo espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque comen comida contaminada. Porque comen pastos contaminados. Porque toman agua contaminada, no tienen un buen redil, no tienen el pastor de pastores que les guíe, que les muestre la verdad. No hay un pastor que realmente cuide de esas ovejas. Muchos dejan que vengan los lobos a poder dañarlos, lastimarlos, devorarlos. Y así están muchas personas hoy en día. Muchas ovejas espiritualmente se están muriendo. Terminan en los campos muertos, terminan en las naciones muertos. Y esto es una verdad muy mal comprendida. ¿Por qué? Porque los hijos de Yahweh son ovejas. Y cuando vemos las características de las ovejas son tranquilas, mansas, obedecen al pastor. Muchas veces producen leche, lana y también
Son rumiantes, es decir, que comen pasto, mastican, tragan y vuelven a devolver ese pasto en su boca y vuelven a masticar. Eso es rumiar, como lo hace un caballo, lo hace una vaca. Y así se alimentan las ovejas, y así tienen la función las ovejas. Son mansas, son obedientes. Pero ¿qué sucede cuando son ovejas que están en los campos sin pastor? No tienen protección. Y van a un campo y comen pasto, van a otro campo y toman agua. Y así hay muchos espiritualmente, ovejas perdidas que comen en un ministerio, que toman agua en otro ministerio, que van a un lugar, que van a otro. Y lo que sucede es que esas ovejas tarde o temprano, muchas se contaminan por tener pastos y aguas contaminadas, y muchas veces viene el enemigo, el lobo, y las termina matando. ¿Pero por qué sucede eso? Porque son ovejas que no están donde tienen que estar. Y también pasa que son ovejas que no conocen la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque hay pocos que prediquen la verdad de Yahweh. Hay pocas personas que predican la verdad de Yahweh. Y la verdad de Yahweh no es religión, hermanos. No es una denominación. No es ser mesiánico, ni judío, ni cristiano, ni católico. No es ser de ninguna religión. La verdad de Yahweh es libertad. Libertad espiritual y libertad en este mundo. Por eso yo siempre digo, el Ministerio de Enseñanza Antigua predica la verdad de Yahweh, no predica ninguna religión. No somos de ninguna denominación, porque las denominaciones están puestas por el hombre. Somos parte del pueblo de Yahweh. ¿Qué pueblo? El pueblo Israel espiritual de Yahweh. A través del Mesías, por medio de su sangre, a través de su espíritu. Nosotros no podemos tener ninguna denominación, porque la denominación está creada por el hombre. Y nosotros tenemos que entender cuál es el origen del pueblo de Yahweh. Porque muchos dicen, no, yo soy cristiano, yo soy católico, apostólico, romano, yo soy adventista, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy umbanda, yo soy esto, yo soy lo otro. Cada uno tiene una denominación. Pero ¿cuál es el origen del pueblo de Yahweh? Son las 12 tribus de Israel. Y necesitamos conocer la historia para conocer la verdad hoy en día. ¿Cuál es realmente el verdadero pueblo de Yahweh? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue el hombre que Yahweh escogió y de ahí saldrían naciones. A través de Ismael, a través de Isaac. A través de Isaac vendrían las 12 tribus de Israel y a través de Ismael vendría lo que son hoy los musulmanes, lo que son hoy los turcos. Todas esas naciones vendrían a través de Ismael. Por eso, siendo de padre de nación, Abraham, fue Abraham padre de naciones. ¿Por qué? Porque tuvo un hijo de la promesa espiritual y un hijo de la carne. Ismael y Isaac. De Isaac vino Jacob. Y de Jacob vinieron las 12 tribus de Israel. Cuando vienen las 12 tribus de Israel, claramente José va a Egipto como fue esclavo por medio de sus hermanos, que lo quisieron matar y luego lo vendieron como esclavo. Y Yahweh levanta a José en Egipto y luego termina siendo gobernador de Egipto. Luego va la historia ahí en las escrituras, vemos que luego va Jacob con sus hijos y empiezan a vivir en Egipto. A partir de ahí, luego José muere, Jacob mueren y las 12 tribus se van multiplicando, los hijos de Jacob y los hermanos de José mueren hasta que terminan siendo esclavos del pueblo hebreo de Egipto. A través de los faraones de turno comienzan a multiplicarse y comenzaron ellos a olvidarse quién era José, a olvidarse de lo que habían hecho. Entonces el faraón comienza a usarlos como esclavos. Hasta que viene un libertador que es Moisés. Yahweh usa a Moisés, saca al pueblo hebreo y le dice, les voy a devolver la tierra prometida que le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces los lleva. La primera generación no entra a la tierra prometida por rebeldes, por incrédulos. Y ahí vemos que ahí Yahweh comienza claramente a llamarlos ovejas. Y él siendo el pastor,
en el monte Sinaí le da la Torá, le da las instrucciones, le da las enseñanzas verdaderas de qué tenían que hacer y qué no, qué estaba prohibido, qué estaba permitido, y ahí le da un orden al pueblo de Yahweh. Pero el pueblo de Yahweh sigue pecando, sigue siendo rebelde, sigue siendo incrédulo, hasta que la primera generación no entra a la tierra prometida. Entra Josué y Caleb, y la segunda generación a la tierra prometida. Y cuando vemos la historia, vemos que después Yahweh muere Josué, Caleb y levanta 12 jueces. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre cometía pecado. Siempre cometía idolatría. Siempre hacía lo malo delante de Yahweh y Yahweh levantaba un juez poniendo orden, poniendo sus leyes, sus mandamientos. Entonces el pueblo se arrepentía y Yahweh los bendecía. Luego pasaba ese juez, volvía a pecar y así Yahweh levantaba otro juez sucesivamente durante 12 veces. Y estoy haciendo un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. Hasta que el pueblo de Israel se le ocurre tener un rey. ¿Por qué? Porque todos los pueblos paganos tienen un rey, entonces nosotros queremos un rey. Y Yahweh dijo, no, no es así, no es como ustedes quieren, es como yo tengo determinado. No, queremos un rey, queremos un rey. Entonces le dijo, bueno, escojan un rey y eligieron a Saúl. Pero Saúl no tenía el corazón conforme a Yahweh. Y Saúl terminó haciendo cosas que no tenía que hacer. Hasta que Yahweh escoge a alguien que sería el rey de Israel con un corazón conforme a él, que era el rey David. Y muchos de ustedes ya conocen la historia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El reinado de David fue un reinado de mucha bendición. David cometió errores, cometió pecados, y a través de esos pecados sus hijos pagaron las consecuencias. ¿Por qué? Porque después, en la historia de los hijos de David, muchos se mataron entre ellos. David sufrió mucho, perdió su reino, después lo recuperó por medio de uno de sus hijos. Y vemos que después viene Salomón, que a tomar el lugar de David, donde Salomón hace y construye el templo, pero Salomón se termina contaminando con mujeres paganas. Y ya vamos a llegar, nosotros estamos en la escuela estudiando desde el principio las generaciones del pueblo de Yahweh, y claramente Yahweh dice que no se puede mezclar con mujeres de otros pueblos. ¿Por qué? Porque venía contaminado desde el principio. Entonces vemos que Salomón comienza a desviarse y comienza a hacer idolatría, comienza a hacer imágenes, comienza a meterse en adoración a santos, a dioses, comienza a hacer lo malo delante de Yahweh. Y luego, a través del pecado de Salomón, Yahweh decide que Israel se dividiera en 2 casas. Recuerden que estaban las 12 tribus de Israel. Luego de Salomón, Israel se divide en 2 casas, el reino del norte y el reino del sur, la casa de Judá y la casa de Efraín. El norte sería en sí Efraín, que vendría el rey Jeroboam. Sería un rey de turno, Jeroboam, que era el jefe del ejército del rey David. Y el reino del sur, Judá, sería Roboam, que era uno de los hijos de Salomón. Entonces ahí Israel se divide en 2 casas. ¿Por qué? ¿Porque Yahweh fue malo? No, porque el pueblo de Israel cometió muchos pecados, mucha rebeldía, y su consecuencia fue Yahweh dividirlos en 2 casas. Por eso cuando leemos toda la Torá, todo el antiguo pacto, los reyes, crónicas, siempre habla de la casa de Judá y la casa de Israel. Cuando dice la casa de Israel se refiere a las tribus de Israel. Hay versículos que dice Israel refiriéndose a las 12 tribus, pero hay versículos que dice casa de Israel refiriéndose a las 10 tribus en sí como segunda casa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Israel se divide en 2 casas y lo peor de todo es que cae en cautiverio por consecuencia del pecado. Judá cae en cautiverio babilónico, que es cuando invade Babilonia y destruye todo Israel, y luego Efraín
que era la casa de Israel, Efraín, que era el reino del norte, cae en cautiverio asirio. Judá cae en cautiverio por 70 años, que en esos 70 años aparece el profeta Daniel con sus amigos, y también contemporáneo podemos ver a otros profetas, como Jeremías, Isaías, como podemos ver Ezequiel, etc. Pero luego vemos también la casa de Efraín, que cae en cautiverio asirio por 20 años. Y vemos también que ahí, dentro de las dos casas, en diferentes tiempos aparecen los profetas menores, como Oseas, Malaquías, como Miqueas y tantos más. Entonces vemos que el pueblo de Yahweh se divide en dos casas, porque Yahweh le da, siendo él el pastor y ellos las ovejas, Yahweh le da carta de divorcio a Efraín y la dispersa entre las naciones. Luego de cautiverio asirio por 20 años, las 10 tribus de Israel, que sería la segunda casa, no vuelve a la tierra de Israel, se va entre las naciones. Pero los que vuelven después del cautiverio babilónico, después del tiempo de Daniel, es Judá y Manasés, en parte Manasés. Algunos dicen que era parte Benjamín y también, pero en realidad son dos tribus las que vuelven, específicamente Judá. Entonces ellos vuelven y vuelven a reconstruir todo, vuelven como a reiniciar todo, pero no vuelve todo el pueblo de Israel a la tierra de Jerusalén. Entonces, cuando sucede esto en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel comienza a vivir entre las naciones, específicamente Efraín, que eran las otras tribus, Zabulón, Isaacar, Gad, bueno, tantas tribus más, que son 10, se fueron entre las naciones. ¿Y qué hicieron? Se mezclaron entre los pueblos paganos. Yahweh lo permitió. Entonces se mezclaron y comenzaron a adorar a otros dioses, a hacer lo mismo que hacían antes las generaciones anteriores, pero ahora ya vivían fuera de la tierra Kadosh, la tierra santa. Entonces Yahweh le da carta de divorcio, pero a Judá no le da carta de divorcio. ¿Por qué no le da carta de divorcio? Porque de ahí vendría el linaje del Mesías. De ahí vendría el Salvador. Y todo lo que estoy hablando ya hace unos minutos, en ningún instituto, en ninguna iglesia, nunca te cuentan esta historia. ¿Por qué? Porque esto es una historia hebrea, bíblica. No es una historia griega, ni latina, ni española. ¿Por qué? Porque cuando vos estudias la Biblia en el griego, en el latino, en el español, nunca te enseñan la historia del pueblo de Israel así. Entonces, esta historia, esto es historia y esto es verdad, no es ningún cuento, esto es verdad y es bíblico y hay mucha información y mucho material con respecto a este tema. Entendemos que el pueblo de Yahweh se dividió en dos partes en el tiempo de Salomón. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Yahweh comienza a usar a los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los grandes profetas. Y entre ellos usa a Jeremías y le dice que Yahweh va a restaurar su pueblo. Va a hacer que Efraín vuelva entre las naciones y va a traer la restauración a su pueblo. Ahora, ¿cuándo comenzaría esa restauración? A través del nuevo pacto. Porque el primer pacto invalidó el pueblo de Yahweh, las 12 tribus. Automáticamente cuando Moisés fue a buscar la Torá y los 10 mandamientos, automáticamente la violaron. Hicieron un becerro de oro, hicieron idolatría. A partir de ahí, luego sucede todo lo que les estuve contando hasta que Efraín se va entre las naciones y Judá vuelve. ¿Qué pasa con Judá? Y muchos judíos no quieren reconocer esto. Mayormente los que no creen en el Mesías. Muchos vinieron contaminados de Babilonia. Muchos vinieron con un calendario contaminado,
con fiestas paganas, muchos vinieron con tradiciones que venían de Babilonia, y Judá hoy en su mayoría está contaminado de paganismo. Por eso el judaísmo es una religión. Judaísmo viene de Judá. Judíos vienen de Judá. La mayoría de los judíos que hoy vemos en el pueblo de Israel es Judá. Hay otras tribus, pero muy en pequeña cantidad. Pero los judíos no es el pueblo de Israel en totalidad, es parte, es una tribu. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta y no entiende. Porque mucha gente que quiere conocer la verdad de las Escrituras en el hebreo, ¿qué hace? Va a un judío, va al judaísmo, se mete a estudiar el hebreo con los judíos. Y es un gran error, porque el judío en su mayoría está contaminado con paganismo y con tradiciones babilónicas. Y eso es importante entender. Pocos judíos que guardan Torá y creen en el Mesías no están contaminados con tradiciones, con en sí enseñanzas y rituales que vienen de Babilonia. Y esto es importante de entender. Porque uno dice, no, pero los judíos son sabios. Claro que sí, yo conozco gente judía. Tengo amigos judíos y yo los respeto y los amo. Pero la verdad es que ellos también están contaminados. Judá necesita ser restaurado, como las demás tribus. Ahora, muchos hermanos les cuesta entender esto. Entonces, ¿qué hace Yahweh? Cuando ve que Efraín está entre las naciones y Judá vuelve, Yahweh le dice al profeta Jeremías, agarra un palo y agarra otro palo. Escribe Judá y escribe Efraín. Y esos dos palos, únelo. ¿Por qué? Porque las dos casas se van a unir, porque yo los voy a restaurar. Yahweh promete restaurar a su pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio de un nuevo pacto. Entonces, ese nuevo pacto, que sería la sangre del Mesías, sería claramente la restauración de las dos casas. ¿Cuándo comenzó la restauración de las dos casas? A través del sacrificio del Mesías. Por eso dice, y los dos palos serán uno y habrá un rey, refiriéndose al Mesías. Por eso dice Jeremías claramente ahí, en 31, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? 12 tribus. Haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín. No está diciendo, haré un pacto con cristianos, con católicos, con mormones, con testigos de Jehová. No está diciendo eso. No está diciendo, voy a hacer un pacto con todas las religiones, voy a hacer un pacto con el Papa del Vaticano. No está diciendo eso, porque eso es todo invento del hombre. Estoy claramente diciendo lo que dijo Yahweh en su palabra. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con el pueblo que yo escogí, con el linaje que viene de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, ese pacto lo voy a hacer, ¿por qué? Porque Efraín, que se fue a las naciones, tiene que volver. ¿Por qué? Porque él es un palo. Y el otro palo ya está en la Tierra Santa. Y los dos se tienen que unir. Los dos se tienen que unir. Y entonces habrá un rey. ¿De qué manera se tendría que unir los dos palos, las dos casas? Por medio de un nuevo pacto, por medio de derramamiento de sangre. Si hay pacto, hay derramamiento de sangre. Por eso el nuevo pacto lo hizo la sangre de nuestro amado Mesías. Y a través de su sacrificio, él, Yahweh, unió los dos palos en uno y un rey. Por eso Yahshua muere, y esto también va para los hermanos que estudian las raíces hebreas y la restauración. Muchos creen que Yahshua murió en un madero, porque en el griego dice tauros, y en el hebreo como dice madero. Yahshua muere por dos palos, no por uno. Yahshua no muere en un palo, muere en dos. Porque en el tiempo, y para los que les cuesta esto entender, estudien la historia del Roma. Los romanos, en el tiempo del Mesías, claramente mataban a los ladrones, mataban a las peores personas en dos palos.
Uno lo cargaban hasta el Gólgota, hasta el lugar de sacrificio, y el otro lo ponían ahí. Yahshua cargó 2 palos, uno para llevar arriba y el otro lo pusieron arriba. Él muere por los 2 palos, por las 2 casas. Por eso, escuchen lo que voy a decir, el pueblo de Israel, las 2 casas son los 2 olivos que habla la Escritura, donde vierte el aceite. Las 2 casas, los dos reinos, las 2 casas de Israel son los 2 testigos. Porque muchos piensan que es Moisés y Elías, y eso es una profecía mal interpretada. Los 2 testigos fueron las 2 casas de Israel. Cuando estudiamos Apocalipsis 7, cuando estudiamos Apocalipsis 12, 13, eso es historia. Por eso tienen que estudiar el libro de Apocalipsis para entender realmente las profecías. Entonces, Israel es el centro de la Biblia. Israel es tomado como un pueblo para Yahweh y como una novia para el Mesías. Israel es como una novia. Por eso dice, ¿dónde estás, virgen? Refiriéndose a Israel. Pero ahora adulteraste, ahora fornicaste, te acostaste con otros en los montes, refiriéndose a otros dioses. Por eso Yahweh le da carta de divorcio a Efraín. Pero a Judá no, porque de ahí vendría el Mesías. Entonces Yahshua, que es un verdadero nombre, ¿por qué? Porque en el español lo conocemos como Jesús, pero el verdadero nombre es en el hebreo. Jesús es un nombre que fue traducido, inventado en otros idiomas. Jesús en latín, Jesús en griego, Jesus en inglés, pero el verdadero nombre es Yahshua, y que significa el yo soy salva. De Yahweh, del yo soy, trae la salvación. Yeshua es en arameo. Cuando decimos Yeshua, estamos diciendo en sí en arameo, pero el nombre correcto es hebreo, es Yah, el yo soy, salva. Por eso Yahweh es el yo soy el que soy. Éxodo 3, cuando se le presenta a Moisés en la zarza ardiente. Por eso Yahshua muere por las 2 casas de Israel. Muere por esos 2 palos. Muere por esos 2 reinos, esos 2 olivos, esos 2 testigos. Y dice Juan 10:16, tengo otras ovejas, dice el Mesías. Él estaba con los judíos. Él era judío. ¿Por qué? Porque su mamá era judía de sangre. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de esta tribu. A ellos también los tengo que traer. Por eso tenemos que entender el misterio del evangelio que hablaba Pablo. Y eso lo vamos a entender en profundidad el próximo viernes, que está unido con el mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque Yahshua usa a Pedro como referente para la casa de Judá y usa a Pablo como referente para la casa de Efraín. Por eso, lamentablemente, cuando vamos a la Biblia en el español, creemos que Pablo, el apóstol, fue a predicar a los gentiles, y esa palabra gentil en el original no existe. ¿Por qué? Porque gentil significa pagano, y Efraín estaba entre las naciones paganas, pero no era pagano, porque era parte del pueblo cadoso de Yahweh. Por eso Pedro dijo, ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. ¿A través de quién? Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Entonces, Yahshua elige a Pablo, y vamos a estudiar en profundidad a Pablo el viernes, y Pablo predicó a la casa de Efraín. Cuando estudiamos las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, saludos a los dispersos entre las naciones. ¿Quiénes son esos dispersos? Efraín. Esas tribus que se dispersaron en el tiempo de Salomón y no volvieron a la tierra de Israel. Por eso Yahshua dice, no son solamente ustedes, hay otro redil, hay otras ovejas que están entre las naciones. Y por eso él después llama a otro apóstol fuera de los 12 apóstoles, que fue Pablo.
Porque Pablo llegó donde los otros apóstoles no llegaron, llevando el mensaje de la restauración. Y para que entendamos el misterio del Evangelio, es el mensaje de la restauración del pueblo de Israel. Y vuelvo a decir, el pueblo de Israel no es ninguna religión, no es ninguna denominación, porque las religiones fueron creadas por el hombre. Las religiones fueron creadas por la Iglesia Católica, por Roma en el siglo III, a través del emperador Constantino en el Concilio de Nicea, año 325. A partir de ahí se formó la religión. A partir de ahí todos los seguidores del Mesías, de los apóstoles, comenzaron a ser llamados cristianos. Y ahí comenzó todo lo que fue control entre la religión y la política hasta el día de hoy. Por eso los salmistas entendían muy bien, y David era un salmista, entendía muy bien la restauración de las dos casas. Salmo 119, 176. Dice el salmista: me he descarriado, oh Padre, refiriéndose al Creador, a Yahweh. Me he descarriado como oveja perdida que busca un pastor. No me olvidaré de tus mandamientos. Nosotros somos como ovejas para Yahweh. Somos como ovejas para Él. Y Él nos dio el buen pastor, el que da su vida por las ovejas, que es Yahshua, el Mesías. Salmo 100, versículo 3, dice: Yahweh es nuestro Padre, y Él nos hizo y nos escogió. Pueblo suyo somos. Somos ovejas de su pueblo. Somos sus ovejas y somos su pueblo. Por eso vuelvo a decir, el pueblo del Padre, el pueblo de Yahweh, no es ninguna religión. El que tiene el Hijo y el que tiene su Espíritu es parte del pueblo. Por eso Pedro dice, 1 Pedro 2, 25, ustedes andan como ovejas perdidas, dice Pedro, pero ahora vuelve el pastor, vuelvan al pastor, el guarda de sus almas. ¿Quién es ese pastor? Yahshua. ¿Entienden que en el antiguo pacto Yahweh fue como un pastor para su pueblo? Pero en el nuevo pacto el pastor, el buen pastor, el pastor de pastores es su hijo ahora, es Yahshua. ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden que en el monte Sinaí Yahweh dijo: y los he tomado a ustedes como una esposa? No que sea la esposa. ¿Pero por qué? Porque los estaba preparando para su hijo. Por eso la Biblia es un matrimonio. La Biblia en sí, todas las escrituras, habla de una familia. Habla de un padre, habla de un hijo y habla de su novia y su futura esposa. Por eso es tan sagrado el matrimonio. Es tan sagrado, es Kadosh, la familia, cosa que el enemigo cada vez la está destruyendo más en estos tiempos. Por eso Pedro dice: ustedes que andan haciendo por ahí ovejas perdidas, vuelvan ahora al Mesías. Y eso es lo que Yahweh dice: muchas de mis ovejas están perdidas entre las naciones. Se están muriendo. ¿Por qué? Porque no conocen realmente el verdadero secreto y misterio del Evangelio. Mateo 9:36 dice que el Mesías vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y así hay muchos, hay miles y miles y miles en el mundo entero. Hay muchas ovejas que van a un redil, a una congregación, y están recibiendo pastos contaminados, agua contaminada, y están enfermas, y no crecen, no están sanas, y muchas se mueren en los campos, muchas se mueren espiritualmente. Yahweh dice: vengan y reciban de mí, de mi espíritu, de mi Hijo. ¿Por qué? Porque yo hice un nuevo pacto para que vuelvan y sean parte de mi pueblo,
para que vivan una vida en relación conmigo, una vida espiritual, no una religión, no doctrinas de hombres. Y Yahshua tuvo compasión. ¿Saben lo que es compasión? Ponerse en el lugar de la otra persona. Por eso vuelvo a decir, nosotros tenemos que sacarnos de nuestra mente de que pocos prediquen. Todos tenemos que predicar. Todos tenemos que enseñar la verdad de Yahweh. Todos tenemos que predicar su verdad. Por eso yo siempre hablo con hermanos. Haced devocionales, usad TikTok, usad Facebook, usad Instagram. Son herramientas. Hay tantas pavadas que hacen en las redes. ¿Por qué no podemos hacer algo que valga la pena? Predicar la verdad de Yahweh. Hacer devocionales. No, pero tengo vergüenza. Yo también tengo vergüenza. Yo también me costó horrores usar las redes. Me costaba horrores ir a predicar a las iglesias. Mi principio fue muy difícil. Y hasta el día de hoy uno se pone nervioso, es normal. Pero tenemos que predicar la verdad de Yahweh. Tenemos que buscar esas ovejas que se están muriendo espiritualmente. Y qué mejor las redes, que tienen un alcance en todo el mundo. Y una sola palabra que salga de la boca tuya, que sea de Yahweh, puede cambiar una vida, puede bendecir una vida. Porque la pregunta es, ¿realmente te ha hecho de bendición el ministerio de Hacienda Antigua? Y si fue así, ¿cuánto más si vos lo haces? ¿Por qué? Porque la gente está cansada de la religión, la gente está cansada que la usen, la gente está cansada que le saquen la lana, de tomar agua contaminada, de comer pastos secos, pastos contaminados. El Padre quiere realmente que su pueblo sea restaurado. Entonces vemos que Pedro y tantos apóstoles más entendían muy bien que Efraín tenía que volver a su verdadera identidad. Por eso dice ahí la Escritura, cuídense de los lobos vestidos de ovejas. ¿Por qué? Porque dentro de las ovejas, dentro de los rediles, hay muchos lobos que se visten, pero son religiosos. Pero son esos falsos hermanos, hermanas, que son realmente lobos rapaces. ¿Qué son lobos rapaces? Que comen carne, se comen la carne de las ovejas, los matan, les sacan la lana, las destruyen. Entonces necesitamos entender por qué Yahweh está hablando claramente de ovejas perdidas. Cuando vamos a las Escrituras y leemos los Evangelios, hay una historia muy conocida que muchos de ustedes la deben conocer, que es el hijo pródigo. Muchos de nosotros conocemos esta historia del hijo pródigo. Y el hijo pródigo sabe que cuando Yahshua cuenta esta historia, que había un padre, que estaba el hijo mayor y luego había un hijo menor, y que el hijo menor le pidió sus bienes y se fue de su casa y malgastó sus bienes, terminó perdiéndolo todo, llegó a tener necesidad, a pasar hambre, llegó a comer la basura de los chanchos, de los cerdos, y volviendo en sí dijo, ¿no estaba mejor en la casa de mi padre? ¿No están mejor los jornaleros, los que se les sirven a mi padre que yo acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Volveré. Ahí se arrepintió, pidió perdón al cielo, se arrepintió, volvió en sí y volvió. Y esa es un poquito la historia, el contexto del hijo pródigo, donde él actuó de una manera incorrecta. Pero él volvió y el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Él hizo una gran fiesta, puso su anillo, ropa nuevo, le puso sandalias, hizo un gran banquete. Y saben que el hermano mayor, que el que obedecía, el que estaba ahí con el padre, que estaba en su casa, se puso celoso y le dijo, ¿cómo puede ser
que él malgastó todo, que él se fue entre las naciones, que él se acostaba con mujeres, que él en sí se drogaba, que él se alcoholizaba, que robaba, que mentía, que él se revolcaba en el pecado, porque comer comida de cerdo representa eso, el chancho representa, el cerdo representa el pecado, bíblicamente hablando, en simbología. Se revolcaba en pecado y ahora viene y vos lo restaurás y le das anillo como un pacto nuevo, vestiduras que habla de santidad, calzado que habla del evangelio, el verdadero evangelio. ¿Cómo puede ser? ¿Y saben que ese hijo pródigo es Efraín? Son las 10 tribus que se fueron dispersas después del cautiverio asirio en el tiempo de Salomón. Es Efraín, que malgastó, que se fue, que se acostó, que anduvo con dioses, que se revolcó con el pecado. ¿Y qué quiere Yahweh? Es ese padre que está así, con los brazos abiertos. Y está diciendo, vengan y sean realmente mi pueblo. Vengan y vuelvan a su verdadera identidad. Su verdadera identidad no es ninguna religión, ninguna denominación. Su verdadera identidad son parte de mí, porque son mis hijos. Son pueblo de Israel, es Israel espiritual, que a través del nuevo pacto, a través de la sangre de mi hijo, hoy las dos casas pueden ser una y un solo rey. Pero ¿qué pasó con el hermano mayor? Se puso celoso. Hoy Judá está celoso. Hoy los judíos están celosos porque la Torá es de ellos. No, la Torá es de nuestra. Nosotros solos tenemos la salvación. Y están totalmente errados. Y están contaminados con muchas cosas que no son de Yahweh. Hay judíos que no, que creen en el Mesías. Hay judíos que están ayudando a Efraín a que sea restaurado. Pero hay otros que no. Y Judá, en su mayoría, es ese hermano mayor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo guardo Torá, que guardo mandamientos? ¿Cómo puede ser que se fue entre las naciones, ahora está volviendo y se cree que es parte del pueblo? Y eso es lo que está sucediendo hoy. Ya yo sabía muy bien lo que iba a suceder después de su sacrificio. Por eso él contó la historia del hijo pródigo. Y a veces en las iglesias cristianas nos cuentan la historia del hijo pródigo diciendo que éramos gentiles y ahora somos cristianos. Y en realidad eso es una verdad incompleta. ¿Por qué? Porque está totalmente contaminada esa verdad. No somos cristianos, somos parte del pueblo de Israel. Somos parte de Efraín. Y no éramos gentiles, estábamos entre gentiles, estábamos entre paganos, entre idolatría, entre pecado y oscuridad. Pero Yahweh nos llamó a través de la luz admirable que es su Hijo, que es a través del nuevo pacto. Entonces, cuando estudiamos la historia del hijo pródigo, estamos viendo que ese hijo pródigo representa a Efraín. Podemos ver otro ejemplo, la parábola. Saben que las parábolas son semejanzas a verdades espirituales. Esas son las parábolas. Sobre la oveja perdida, Lucas 15. Y el pastor buscó las 100, porque se le había perdido, y dejó las 99 y fue por la que se había perdido. Y eso es lo que Yahweh quiere hacer con sus ovejas en este tiempo. Traerlas, aunque sean pocas las que se perdieron, traerlas, aunque sea una, traerlas a la restauración, traerlas a que realmente conozcan su verdadera identidad. Y si el Espíritu de Yahweh no obra en tu mente, nunca lo vas a entender lo que te estoy diciendo. Nunca vas a entender este mensaje que viene del Padre. Porque muchos están estructurados bajo religiones, dogmas, doctrinas que la iglesia te puso, que la religión te puso. Y el pueblo de Yahweh no es ninguna denominación, no es judaísmo, no es mesianismo. Muchos hermanos están en la restauración de la escritura y dicen, no, yo soy mesiánico. Mesiánico es una religión, es una en sí parte de doctrina de hombres. ¿Estudian Torá? Sí. ¿Guardan mandamientos? Sí, pero están contaminados en un montón de cosas. Entonces, el mesianismo es algo mezclado entre el cristianismo y el judaísmo. Y yo sé que a mucha gente le duele que yo diga esto, pero es la verdad. Y la verdad duele, hermanos. La verdad duele. Porque hay muchos hermanos que no entienden.
Entonces Efraín no tiene que vestirse como un judío, no tiene que bailar como judío. Efraín no tiene que hablar como judío o hacer como los judíos hacen. Los judíos es Judá y hay que respetarlos y amarlos. Pero Efraín no es Judá. Efraín son otras tribus que solamente tienen que guardar los mandamientos de Yahweh, los que están vigentes, porque muchos ya no están vigentes. Entonces necesitamos entender cuál es la restauración realmente de las Escrituras y qué es lo que Yahweh quiere que nosotros como ovejas suyas hagamos y seamos parte de su pueblo. Yahshua sabe muy bien que a través de su sacrificio la restauración comenzaría a suceder. No sucedió todavía del todo. A través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de su muerte, la restauración comenzó a suceder. Por eso, digamos, la primera evangelización que ocurrió fue a través de Pedro, que representa la casa de Judá. Se puso en pie y empezó a predicar bajo la llenura del Espíritu de Yahweh y más de 3.000 personas se convirtieron. Entonces, ahí comenzó la restauración. Hechos 3:21, y anoten bien ese versículo, Hechos 3:21, es un versículo clave. Pedro está dando testimonio. Y dice, antes, ya Yahshua había ido al Padre, dijo, antes que el Padre... En otras versiones dice, antes que el cielo envía a su Hijo, al Hijo, en realidad está diciendo, antes que el Padre envía a su Hijo, segunda venida, a buscar el pueblo, a buscar la novia, ocurrirá la restauración de todas las cosas, dijo Pedro. Y Pedro fue el hombre que fue lleno del Espíritu de Yahweh en Pentecostés, en Shavuot, y comenzó a predicar. Y dijo una gran verdad espiritual. Entonces, ¿cuándo va a venir Yahshua? ¿Cuándo va a regresar en las nubes? Cuando el pueblo de Israel, las dos casas, termine de ser restaurada. Entonces va a ser un solo pueblo y una novia santa y sin mancha. Porque la novia está dentro del pueblo. Y los invitados están dentro del pueblo. Y esto ya muchas veces lo he explicado. El pueblo es todo. Pero dentro del pueblo, que son millones de personas que están en el mundo, hay una parte que es la novia y hay una parte que son los invitados. Por eso en la boda de Cordero va a estar el novio, va a estar la novia, que es en sí claramente parte del pueblo, y los invitados, que son parte también del pueblo de Yahweh. Entonces necesitamos entender realmente cómo Yahweh escogió su pueblo, cómo su pueblo se dividió por causa del pecado y cómo hoy Yahweh lo está llamando a través del nuevo pacto, del segundo pacto, del derramamiento de su sangre de su Hijo. Y vemos que el pueblo de Yahweh en su mayoría hoy está perdido, está engañado, está cegado, está distraído, está en pavadas. Y muchos de ellos creen que están en la verdad, pero siguen en la religión. Por eso el pueblo de Yahweh tiene que ser restaurado. Y nosotros que estamos llamados y estamos viendo la verdad de Él, tenemos que ser luz para las naciones. Tenemos que atraer esas ovejas que se están muriendo espiritualmente. Por eso muchos hermanos me escriben, me mandan mensajes, me dicen, pastor, hermano, siervo, Eric, nos gustaría que vengas acá a predicar, a enseñar, nos gustaría que usted venga a esta iglesia, a este barrio, a esta ciudad. Y digo, hermanos, oren y trabajen. Oren y trabajen, si es la voluntad de Yahweh. Trabajen en qué, en buscar lugares, empezar a juntar gente, empezar a hacer conferencias, eventos. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Yahweh, lo que ustedes hagan, se van a abrir las puertas y se va a preparar todo. Y sé que si Yahweh abre una puerta en un país, Él me va a decir si tengo que ir o no, y si es de Él, todo se va a dar. ¿Pero por qué?
Porque ¿cuál es el propósito? Llevar la verdad de Yahweh a las naciones. Que la gente conozca la verdad realmente de la Biblia, de las Escrituras. Que salga de la religión, que salga del engaño. Que salga de doctrinas de hombres. Que salga de dogmas, de doctrinas que fueron creadas para manipular a la gente, las masas. Y que realmente conozca la verdad. Entonces necesitamos entender eso. Muchas veces muchos hermanos oran para que el pueblo de Yahweh se restaure, pero orando solo no se van a dar las cosas. Todos nosotros tenemos que poner un grano de arena. Si no ponemos ese grano de arena, las cosas no van a suceder. Por eso vuelvo a decir, si hubiese un Eric Teixeira en cada país, estoy hablando dentro de este ministerio, puede haber otros ministerios que tengan otros siervos, otros nombres, impactaría mucho más. ¿Por qué? Porque vos podrías hacer lo que yo hago. Y no estoy hablando de comparación, estoy hablando del llamado, que vos puedas predicar la verdad de Yahweh. Si vos sabés cuál es la verdad de Yahweh o estás aprendiendo, capacitate, prepárate. Por eso la escuela es clave, la escuela del ministerio, porque ahí estás aprendiendo la verdad de Yahweh. Vas a poder predicar la verdad y enseñar la verdad de Yahweh. Y es la única manera que el pueblo de Yahweh se restaure y que Yahshua regrese en las nubes. Porque si el pueblo no se prepara, si la novia no se prepara, él no va a regresar. Ahora, necesitamos reconocer que somos ovejas. Y que Yahweh en el antiguo pacto era como nuestro pastor, pero ahora nos dio a su Hijo como el buen pastor. El que da su vida por las ovejas. Pero Yahweh dice a través del profeta Ezequiel, cuidado, porque dentro de mi pueblo no solo hay ovejas, refiriéndose a sus hijos, sino hay perros, hay zorros, hay lobos, aún hay jabalíes. ¿Y quiénes son los perros? Son esas personas inmundas, sucias, que aman las tinieblas, aman el pecado. Muchos de ellos son brujos que se infiltran dentro del pueblo de Yahweh. Y muchos me están escuchando ahora. Y saben que yo sé quiénes son. ¿Por qué? Porque son perros. Y los perros no van a entrar al reino de los cielos si no se arrepienten de lo que están haciendo. Luego están los zorros. Los zorros también son hijos de Satanás, hijos de las tinieblas, que siempre se meten dentro del pueblo de Yahweh para sacar beneficio. Porque no tienen otro propósito. Luego están los lobos, que los lobos son los falsos pastores, los falsos hermanos, que te abrazan y te dicen Dios te bendiga, bendiciones, shalom, pero luego te clavan el puñal por atrás, porque son falsas ovejas. Te sacan la lana, te usan, te exprimen, y cuando no tenés más lana, cuando no tenés más que darle, te expulsan. Te sacan de sus vidas. Y luego dentro del pueblo de Yahweh están los jabalíes. Y esos jabalíes son personas endemoniadas. ¿Por qué? Porque una persona endemoniada es una bestia. Y lamentablemente hay muchos endemoniados dentro del pueblo de Yahweh. Y yo siempre digo que aquel que tiene el espíritu de Yahweh no puede estar endemoniado. Porque el espíritu de Yahweh, todo lo que quiera entrar, lo saca. Si una persona tiene el espíritu de santidad de Yahweh y comete pecado y le da lugar al pecado, el mismo espíritu de Yahweh se va a manifestar en tu vida para decir no dejes entrar el pecado, las tinieblas. Y si pecaste y si te ensuciaste espiritualmente por el pecado, te va a traer convicción de pecado. Te vas a sentir mal, sucio, sucia. ¿Para qué? Para que te santifiques nuevamente a través de su espíritu. Por eso hay muchos dentro del pueblo de Yahweh que están endemoniados. Y a veces son manifestaciones de demonios y uno dice, mira el espíritu de Yahweh cuando se mueve, y no es el espíritu de Yahweh. Son demonios que se están manifestando. Por eso dentro del pueblo de Yahweh no todas son ovejas. No son todos ovejas realmente. Ahora, ¿qué tipo de oveja eres?
¿Qué tipo de oveja eres? Y lo podemos encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 34. ¿Eres una oveja débil? ¿Estás comenzando recién por la senda antigua? ¿Eres una oveja enferma? ¿Necesitas sanidad interior? ¿Sanidad en tu alma, en tu corazón? ¿Sos una oveja perniquebrada? ¿Qué es perniquebrada? Que tenés una pierna lastimada, que estás vendada, que estás lastimada, que necesitas ayuda porque pecaste, porque te apartaste del Padre, porque cometiste errores por diferentes situaciones. Eres una oveja descarriada, como muchas veces en la iglesia a mí me enseñaban mucho en la iglesia. Me decían, bueno, si alguien hace más de un mes que no congrega, está apartado de Dios, tiene que pasar adelante y hacer la oración de entrega. Y 2 meses, peor. Y 3, bueno, ya está en el mundo revolcado ahí con el pecado, así que tiene que pasar adelante y arrepentirse. Y ese era el mensaje de salvación en la iglesia, o el llamado a las ovejas descarriadas. ¿Pero qué es una oveja descarriada? No es aquel que no va, no es una oveja que no va a un redil, o está sin un pastor, o no va a la iglesia. Es aquel que realmente no está dentro del pueblo de Yahweh. Esa es una oveja descarriada. Es una oveja que anda entre los montes, entre las naciones, y no está dentro del pueblo de Yahweh. Y el buen pastor no es Yahshua en su vida. Ahora, ¿es importante estar dentro de un redil, en un ministerio, en una congregación? Sí. ¿Es importante tener un pastor que está dentro de un redil? Sí, pero que sea donde Yahweh te ponga. Porque donde Yahweh te pone, vas a comer pastos frescos, vas a tomar agua cristalina, limpia y pura, y te vas a fortalecer, y vas a crecer, y vas a tener mucha lana, y vas a poder dar mucha leche, y vas a poder hacer bendición a otros. Luego están las ovejas perdidas. Que las ovejas perdidas creen que están dentro del pueblo de Yahweh, pero están directamente en otro lugar. Luego están las ovejas fuertes. Son las que han alcanzado madurez, las que son espirituales, las que han alcanzado testimonio. Pero luego están las ovejas flacas, que son inmaduras, son emocionales, que un día están tocando el cielo y otro día están en sí totalmente en el Seol. Y luego están las ovejas engordadas. ¿Cuáles son las ovejas engordadas? Las que yo estoy hablando ahora, en este mensaje. Las que reciben y no dan. Yo siempre digo, si yo fuera una oveja que me guardaría todo, sería una oveja súper gorda. Porque me lo quedaría todo para mí. Todo el alimento, todo el pasto, el agua, todo para mí, todo para mí. No lo comparto con nadie. Y todo lo que Yahweh nos da, todo el alimento que Él nos da, ese pasto, esas aguas, su verdad, es para compartir. Yahweh no quiere ovejas gordas. Yahweh no quiere ovejas engordadas. Yahweh quiere que así como damos, como recibimos, damos. Por eso dice, reciben por gracia y den por gracia. Reciben, dan. Reciben, dan. Y eso es lo que el Padre quiere. Más conoces de Él, más tenés que dar. Por eso necesitas identificarte con estos tipos de ovejas. La débil, la enferma, la perniquebrada, la descarriada, la perdida, la fuerte, la flaca o la engordada. Cualquier sea tu situación, cualquier sea tu característica de oveja, tenés que ser mejor oveja. Y no tenés que permitir que te mueras sin pastor y sin un redil, como muchas hoy están entre las naciones. Por eso dice Apocalipsis 7:17, y el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará. ¿Quién es el Cordero? Yahshua. ¿Dónde? En la Nueva Jerusalén.
en el cielo nuevo y tierra nueva. Por eso dice Juan 10:27, dice Yahshua, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué pasa con las ovejas? Oyen la voz del Mesías y Él las conoce. Y ellos me siguen, dice el Mesías. Ellos me siguen. ¿Saben lo que es seguir al Mesías? Ser obediente a Él. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Él son los mandamientos del Padre. Por eso dice Mateo 25:31. Cuando Yahshua regrese en las nubes, todas las naciones se presentarán delante de Él, y Él separará las ovejas por un lado y los cabritos por otro lado. ¿Qué representan esos cabritos? Los perros, los zorros, los lobos, los jabalíes, las falsas ovejas, los que no son ovejas. ¿Y qué van a hacer las ovejas? Van a recibir su recompensa en el cielo. Y termino con estos versículos. Juan 15:16. Y acá hay unas verdades espirituales que necesitas saber. Juan 15:16. Yahshua les dijo a sus discípulos, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Para qué? Para que den fruto y su fruto permanezca. Es decir, que ellos no siguieron a Yahshua, no lo escogieron, sino que Yahshua los escogió. Ahora la pregunta es, ¿cuándo los escogió? ¿Cuando Él vino a la tierra y los fue a buscar? No, antes que ellos existieran en la tierra, antes de que la tierra existiera. Yahshua los escogió en el reino celestial de su Padre. Ahí los predestinó. Y eso es importante que entiendan. Toda oveja que viene en sí al pueblo de Yahweh, toda oveja que es el buen pastor Yahshua, toda oveja que está en el redil de la verdad de Yahweh, fueron predestinados. Por eso dice, el que oye mi voz, viene a mí. ¿Qué es oír mi voz? Cuando nosotros predicamos la verdad de Yahweh, el mensaje de salvación. Las ovejas que están en las naciones están escuchando la voz del Mesías a través de tu boca, a través de mi boca, porque es el mensaje de salvación. Es el evangelio completo de Yahshua. Entonces las ovejas vienen. ¿Por qué? Porque Él las escogió antes. Por eso dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Su sacrificio fue por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Yahweh está en las naciones y las ovejas están en las naciones. Y Juan 6:44, miren lo que dice Yahshua. Una gran verdad espiritual. Nadie puede venir a mí. Escuchen lo que dice Yahshua. Nadie puede venir a mí. ¿Qué significa venir a mí? Nadie puede creer en mí. Nadie puede aceptar mi sacrificio. Nadie puede seguirme o obedecer los mandamientos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Y qué significa si no lo trae el Padre? Significa que el Padre ya sabe quiénes van a venir a su Hijo y quiénes no. Y yo, a las ovejas que vienen, que el Padre envía, yo los resucitaré en el tiempo final, cuando Él regrese en las nubes. Los muertos primero y los que estén vivos segundo. Por eso, si sos oveja de Yahweh, si tu buen pastor es Yahshua, y si el Padre te puso en un buen redil con un buen pastor, dale gracias a Él, porque sos una escogida, un escogido de parte de Yahweh. Y Él lo que quiere es que seas parte del pueblo de Yahweh y que vivas una libertad espiritual, sin religión, sin contaminación, sin tradiciones humanas, sin dogmas. Solamente
creer en Yahweh por medio de su Hijo, a través de su Espíritu. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Poder entender ovejas perdidas. Poder ser ovejas realmente que estén juntamente con Yahweh, juntamente con nuestro amado Salvador, y entender cuál es nuestro redil y cuál es el lugar que debemos de estar, y atraer a otras, predicando la verdad de Yahshua, predicando el evangelio completo del Mesías. Amén. Así que el próximo viernes estaremos con la segunda parte de este mensaje, que se llama El misterio del evangelio, y vamos a profundizar más el sacrificio de nuestro amado Salvador y lo que Pablo hablaba en sus cartas. Pablo entendía muy bien que su llamado era traer a Efraín entre las naciones. Por eso estos mensajes tienen que ver con el evangelio de salvación y entender realmente las escrituras en su verdadero contexto. Y saber que Efraín, que claramente es el hijo pródigo, son esas ovejas perdidas que hay que traerlas de vuelta a su verdadera identidad y realmente que puedan conocer la verdad de Yahweh. Amén. Así que gracias a todos, hermanos, que siempre están apoyando el ministerio. Compartan este mensaje, comparten, más alcance tiene en las redes los mensajes. Mañana vamos a estar con la escuela del ministerio. Vamos a ver el diluvio, cómo Yahweh destruyó la tierra a través del diluvio. Muy bueno va a estar la clase de mañana, el juicio de Yahweh. Estaremos el viernes entonces con el mensaje del misterio del evangelio. Y recuerden siempre poder, aquellos hermanos que puedan ofrendar, son realmente de bendición sus ofrendas. Agradecer a los hermanos que ofrenden también, que Yahweh les bendiga. Y siempre sus oraciones por el ministerio, por mi vida y por mi familia, porque sabemos que al ser luz en las tinieblas, el enemigo no se queda quieto. Así que seguimos adelante, sabiendo que si Yahweh está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que bendiciones y nos vemos pronto en otro mensaje en vivo. Shalom.